Bienvenidos a Marcados por la Unción, donde exploraremos las vidas de grandes hombres y mujeres de Dios. Soy Elvis Vargas. María Woodworth-Etter, la mujer que mostró el Espíritu de Dios. Desde el libro de los Hechos no ha habido una persona que mostrara mejor el Espíritu de Dios en la historia pentecostal como María. Fue una mujer increíble de visión y fortaleza espiritual que se plantó firmemente frente a la feroz oposición. Levantó su pequeña mano y permitió que el Espíritu Santo se esparciera como fuego. María nació en 1844 en una granja en Lisbon, Ohio, y nació de nuevo al comienzo del tercer gran avivamiento, a la edad de 13 años. El predicador que la llevó a los pies de Cristo oró para que su vida fuera una luz brillante. María escuchó inmediatamente el llamado del Señor y le dedicó su vida. Más tarde, diría sobre su llamado: escuché la voz de Jesús llamándome a ir a los caminos y los arbustos para reunir a las ovejas perdidas. Pero algo la detenía: era una mujer, y en esa época no se permitía predicar a las mujeres. A mediados del siglo XIX, las mujeres ni siquiera podían votar en las elecciones nacionales. Ser predicadora era impensable y fuera de lugar. Su familia era muy unida, pero les azotó una tragedia. Su padre, que sostenía el hogar, había muerto y a María le tocó trabajar para sostener la familia. Sus sueños de una educación formal habían desaparecido y se acomodó a lo que ella pensaba sería una vida cristiana normal. Se casó con un ex soldado y formaron una familia juntos. Tuvo 6 hijos, de los cuales perdieron a 5 por diversas enfermedades. En medio de todas estas luchas, jamás sintió amargura hacia Dios. Ni su corazón se endureció como resultado de sus pérdidas. María buscó respuestas a su dolor que oprimía su corazón en la Biblia. Vio cómo mujeres servían a Dios y ella, con el deseo de predicar, miraba al cielo y decía: Señor, yo no puedo predicar. No sé qué decir y no tengo educación. María tuvo una gran visión sobre su llamado y entendió que jamás sería feliz hasta que respondiera a este. El ministerio. María se dio cuenta que ya no podía seguir inventando excusas para huir del llamado de Dios. Empezó a tener visiones y a sentir dolor por las almas que se perdían en el infierno. Ella decía que en cada visión que Dios le daba, aprendía tanto de la Biblia como si hubiera pasado muchos años de enseñanza en el seminario bíblico. Dios le dio visiones en las que Jesús le decía: ve y yo iré contigo. También le prometió en una visión que cuando ella predicara, las personas caerían. Todo esto la llevó a rendirse finalmente ante el llamado de Dios y le pidió que la ungiera con el Espíritu Santo. Este fue el punto decisivo para iniciar su ministerio. Cuando ella le pidió a Dios el bautismo del Espíritu Santo, inmediatamente lo recibió como fuego líquido, según sus propias palabras, y ese fuego siempre la acompañó por el resto de su vida. Al principio, María inició su ministerio dentro de su propia comunidad. No tenía idea de lo que diría, pero Dios le dijo que fuera, y que Él pondría en su boca las palabras. Y el Señor cumplió su palabra. María, de pie frente al primer grupo de personas que la escucharía, compuesta en gran parte por sus propios familiares, abrió la boca, y la gente comenzó a llorar y caer al suelo. Algunos se levantaron y huyeron, llorando. Después de esto, todos buscaban a María en la comunidad. Varias iglesias le pidieron que fuera a revivir sus congregaciones. Predicando más de 200 sermones y fundado 2 iglesias solo en su inicio. Dios honró a María y compensó los años que había perdido en un breve tiempo. Muchas personas eran salvas en sus reuniones, inclusive líderes y ministros de las diferentes iglesias. Otras personas eran sanadas milagrosamente, otras caían como muertas al suelo y allí duraban horas. Algunas personas tenían visiones que transformaban para siempre sus vidas y sus familias. Dios la respaldó en su ministerio con increíbles sanidades, liberaciones y otro tipo de manifestaciones del Espíritu. Predicó miles de sermones a miles de personas en diferentes estados. Un jovencito recordaba: ella levantaba sus pequeñas manos y el poder de Dios nos electrizaba. Los inválidos se levantaban de sus lechos de enfermedad, los sordos oían, los ciegos veían, los que sufrían de artritis eran sanados instantáneamente, los tumores eran destruidos,
la hidropesía se esfumaba. En pocas palabras, toda forma de enfermedad y dolencia que se atreviera a mostrarse en las reuniones de la hermana Esther debía inclinar su rodilla ante Jesucristo y se desintegraba en el fuego del Espíritu. Elizabeth Waters recuerda estas reuniones de esta forma: recuerdo como si fuera ayer, que mi amiga y yo empujamos a mi madre en su silla de ruedas a lo largo de 6 o 7 largas cuadras. 2 hombres grandes llevaron la silla hasta delante del púlpito circular que ya estaba rodeado de sillas de ruedas. Gloria a Dios, porque la señalaron para subirla a la plataforma, donde esa hermosa y pequeña dama que jamás olvidaré habló a mi madre. La vi contestar sacudiendo la cabeza y entonces ella, la hermana Esther, la golpeó en el pecho. A mí me pareció que la había golpeado muy fuerte. Fue como si un rayo la atravesara, se levantó de un salto y salió corriendo y saltando llena de gozo. Toda la gente gritaba, dudo que hubieran visto algo así antes. Vimos muchos más milagros. Un hombre recordaba que la gente se acercaba hacia el altar y caía al suelo antes de llegar. Este hombre dijo que nunca vio que se utilizara la sugestión ni que se empujara a las personas, era de Dios. La hermana Esther no hacía nada falso. Venciendo la oposición. Debido al gran impacto de su ministerio y a las manifestaciones emocionales que se veían en sus cultos, muchos detractores empezaron a ridiculizarla, pero ella no se defendía sino que continuaba con más fuerza haciendo lo que Dios la había llamado a hacer. En su concepto, las manifestaciones del Espíritu Santo no eran nada nuevo, sino algo que la Iglesia de Jesucristo había perdido durante mucho tiempo. Y respecto de los detractores decía, cuando las personas no comprenden, persiguen. Como resultado de la persecución, su ministerio creció mucho más. Llegó a predicar en reuniones de más de 25.000 personas y sin micrófono. Pero el enemigo siguió atacando y golpeó con fuerza en su propio hogar. Su marido le era infiel y eso salió a la luz pública durante una cruzada que María realizaba en Oakland, California. Ella decidió abandonarlo y se divorciaron en enero de 1891. Un año después él se casó de nuevo y comenzó a calumniar públicamente el ministerio de esta sierva de Dios. Pero casi inmediatamente murió de fiebre tifoidea, en junio de 1892. Una gran muestra del carácter verdaderamente cristiano de Maria Woodworth se evidencia en el hecho que, a pesar de la tormentosa relación con su ex esposo, ella asistió al funeral y oró en el servicio. Otro hecho que fue muy controvertido en su ministerio fue cuando en 1890 profetizó que la costa oeste de los Estados Unidos sería destruida por una gran catástrofe. Muchos pastores y ministros estaban a favor de ella y otros en contra. Los periódicos sensacionalistas publicaban todos los días diferentes versiones y muchas mentiras, lo cual instigó a personas violentas que eran miembros de pandillas y empezaron a atacar sus servicios de milagros en Oakland. Sin embargo, a pesar de toda la burla y el rechazo, su palabra profética se cumplió en 1906 cuando la ciudad de San Francisco sufrió el más grande y terrible terremoto que ha afectado la costa oeste en toda su historia. Tiempos de refrigerio. 10 años después de su divorcio, conoció a quien se convertiría en su esposo, Samuel Esther, un cristiano fiel, lleno del Espíritu Santo, con quien se casó en 1902. Con este hombre de Dios, María disfrutó la felicidad de un matrimonio cristiano, recibiendo de él todo el apoyo que necesitaba para el ministerio y el amor y cuidado que nunca había tenido. Samuel Esther murió 12 años después de su matrimonio. Después de 45 años de ministerio predicando en campañas itinerantes por todos los Estados Unidos, Dios le dijo que abriera una sede permanente en Indianápolis y ella construyó el templo, que fue llamado Tabernáculo, al lado de su casa. Este templo fue inaugurado en mayo de 1918 y en él ministraría Maria Woodworth los últimos 6 años de su vida. En sus últimos días la llevaban de su casa al tabernáculo, sentada en una gran silla de madera. Ella oraba e imponía las manos sobre los enfermos y estos se sanaban. Algunos sanaban con su sola presencia. Ella decía que predicaría hasta el final de sus días porque es mejor gastarse por Jesús que herrumbrarse.
A mediados de 1924 murió su hija Lizzie y, a pesar del dolor y de su salud deteriorada, María dirigió el funeral. Con este triste episodio, María Woodward terminó de enterrar a toda su familia y poco tiempo después, cuando ya había cumplido 80 años, ella misma partió con el Señor a su hogar en el cielo. 3 semanas antes que muriera, el Señor reveló a María que faltaban solo unos pocos días para que partiera a recibir su recompensa. Durante este tiempo, una mujer le trajo flores, y la hermana Esther le respondió: «Pronto estaré donde las flores florecen para siempre». Varias veces hasta predicaba a las personas que iban a visitarla en su hogar. Antes de morir, a los 80 años, María había entenado a sus 6 hijos y 2 esposos, había predicado miles de sermones de punta a punta del país, había vencido a todos los matones y los ministros que se le oponían, había marcado el camino para las mujeres en el ministerio y había mostrado sin claudicar el poder del Espíritu Santo con poderosas señales y maravillas que le seguían. No era una persona culta. No le importaban los estudios en el seminario y no se tomaba el tiempo para explicar cómo obraba Dios. María predicó un evangelio muy simple, se ofreció completamente al Señor. Y creyó que se producirían señales y maravillas. Su única pasión fue que el evangelio cobrara vida y que las personas fueran guiadas por el Espíritu. Predicó muchas veces con lágrimas surcando sus mejillas, rogando a quienes la oían que se acercaran a Cristo. Sus reuniones y sus enseñanzas prepararon el camino para la fundación de muchas denominaciones pentecostales, incluyendo las Asambleas de Dios, la Iglesia Cuadrangular y otras similares. Algunas declaraciones de la evangelista: los domingos recorría más de 11 kilómetros y tenía reuniones los sábados en la noche, además de 3 reuniones de Rabat a veces en diferentes iglesias, y luego volvía a casa por un camino árido y empinado. Para entonces estaba exhausta y apenas si podía moverme para hacer mi trabajo. Pero al finalizar la semana, comenzaba de nuevo, y muy ameno tenía reuniones durante la semana en los pueblos de alrededor, cerca de donde yo había nacido. María era conocida por demostraciones del poder de Dios en formas inusuales. Mientras ella predicaba, la gente corría hasta el altar clamando misericordia. Caían bajo el poder de Dios y yacían en el piso como si estuvieran muertos. Luego de casi 2 horas, una persona tras otra se paraban de un salto y gritaban dando adoración a Dios. Sus rostros brillaban, por eso la llamaban conversiones brillantes. Era el 1 de enero de 1885, en una iglesia metodista 5 líderes se pusieron a orar para que Dios acudiera a la ciudad y Dios le contestó por medio de un niño. El niño líder de la clase cayó primero bajo el poder de Dios. Se levantó de un salto y se acercó al púlpito, y comenzó a hablar con sabiduría y poder de Dios. Su padre comenzó a alabar al Señor. Mientras el pequeño exhortaba y llamaba a la gente a Cristo, toda la congregación comenzó a llorar. Algunos clamaban, otros caían postrados. Tal demostración de poder tocó negocios, bares y alcanzó a muchos pecadores. La gente caía bajo el poder del Espíritu Santo en las carreteras, casas y negocios. Dios la usó en señales y prodigios, especialmente de sanidades físicas. Los siguientes extractos son del libro Un diario de señales y tiempos, por María Woodward Ether. Una vez estuve orando por la salvación de los pecadores, y el Salvador me apareció en la cruz, y me habló. Yo puse mi mano sobre su cuerpo magullado, y miré en su cara sonriente. En otra oportunidad estuve meditando acerca del amor de Dios al dar a su único hijo para que muriera por los pecadores, y acerca del hogar hermoso que Él está preparando para aquellos que le aman, y me parecía que estaba flotando y llegando a la ciudad hermosa. Oh, la vista gloriosa que vi, nunca puede expresarse con una lengua mortal. En toda mi enfermedad y dificultad, los ministros y la gente vinieron de las diferentes iglesias en la ciudad y tenían una reunión de oración en mi habitación. Ellos oraban en las iglesias por mi recuperación. Yo estaba dispuesta a morir y a dejar a mi hijita y mi hijito, sabiendo que Dios iba a proveer por ellos, pero la obra a la que Dios me estaba llamando surgió delante de mí. Todos estos años Dios me había estado preparando y yo no estaba dispuesta.
me sentí como un gusano ante Él. Prometí a Dios que si Él iba a restaurar mi salud y prepararme y mostrarme la obra, yo iba a intentar hacerlo. Y empecé a mejorar inmediatamente. Yo era muy tímida y atada como con cadenas en un espíritu de temor al hombre. Cuando me paraba para testificar, yo temblaba como una hoja en el viento y empezaba a buscar pretextos: oh Dios, manda a alguna otra persona. Entonces, en una visión el Señor me hizo ver el abismo sin fondo abierto en todo su horror y dolor. Allí había llanto y lamento y crujir de dientes. Estaba rodeado por una gran multitud de gente que parecía inconsciente del peligro y sin advertencia iban a caer dentro de un momento a este lugar horroroso. Yo estaba por encima de la gente sobre una tabla estrecha que llevaba hasta el cielo, y yo estaba exhortando e instando a la gente a subir a esta tabla para escapar de aquel lugar terrible. Varios empezaron a venir. Había una hermosa luz resplandeciente encima de mí, y yo les animaba a seguir esta luz, y ellos se fueron directamente al cielo. En todas estas pruebas, Dios me estaba preparando y abriendo el camino para la gran batalla contra el enemigo de las almas, y ahora el gran deseo de mi corazón era trabajar para Jesús. Yo anhelaba ganar una estrella para la corona del Salvador. A veces cuando el Espíritu de Dios estaba disputando y llamando tan claramente, yo me rendía y decía: sí, Señor, voy a ir. La gloria del Señor venía sobre mí como una nube y me sentía como transportada por cientos de millas y puesta en un campo de trigo, donde las espigas estaban cayendo todo alrededor de mí. Fui llenada con celo y poder, y sentí como si pudiera pararme ante el mundo entero y exhortar a los pecadores moribundos. Me parecía que tenía que dejar todo e ir al instante. Entonces Satanás entraba como una inundación y decía: bien bonita te verías predicando, un buen blanco para que todo el mundo se burlaría de ti. Tú sabes que no puedes hacerlo. Entonces yo pensaba en mi debilidad y decía: no, por supuesto que no puedo hacerlo. Entonces yo entraba en una oscuridad y desesperación. Deseaba escapar de Dios o deseaba morir, pero cuando empezaba a ver las cosas de esta manera, que Dios sabía todo de mí y que Él era capaz y dispuesto a calificarme para la obra, entonces yo le pedía calificarme para la obra. Le pedía el calificarme. Deseo que el lector comprenda que en aquel tiempo yo tenía una buena experiencia, un corazón puro, estaba llena del amor de Dios, pero no era calificada para la obra de Dios. Yo sabía que no era nada sino un gusano. Dios quiso tener a un gusano para trillar una montaña. Entonces pedí a Dios que me diera el poder que les dio a los pescadores de Galilea, que me ungiera para el servicio. Vine como una niña pidiendo pan. Le busqué. Dios no me decepcionó. El poder del Espíritu Santo bajó como una nube. Fue más brillante que el sol. Fui cubierta y envuelta por ella. Fui bautizada con el Espíritu Santo, y fuego, y poder, que nunca más me dejó. Fue como fuego líquido, y los ángeles estaban todo alrededor de mí en fuego y gloria. Pensé pasar por unos estudios y prepararme para la obra, pensando que el Señor haría que mi esposo y la gente estuvieran de alguna manera dispuestos a dejarme salir y hacer la obra. Pero no podía concentrar mi mente en los estudios. Todo parecía vacío y vano, y yo estaba inquieta e incómoda. El querido Salvador se paró a mi lado una noche en una visión y me habló de cara a cara, y me preguntó qué estaba yo haciendo en la tierra. Me sentí condenada y dije: Señor, voy a trabajar en tu viña. El Señor dijo: ¿cuándo? Y yo respondí: cuando esté preparada para la obra. Entonces el Señor me dijo: ¿no sabes que mientras tú te preparas, las almas están pereciendo? Anda ahora, y yo estaré contigo. Le dije que yo no sabía hablar a la gente, yo no sabía qué decir, y ellos no me iban a escuchar. Jesús dijo: tú puedes decir a la gente lo que el Señor ha hecho por tu alma, háblales de la gloria de Dios y del amor de Jesús. Diles a los pecadores que se arrepientan y que se preparen para la muerte y el juicio, y yo estaré contigo. Yo seguía haciendo excusa tras excusa, y Jesús siempre respondía: anda, y yo estaré contigo. Entonces Jesús dijo una vez más:
anda, y yo estaré contigo. Yo lloré, Señor, iré. ¿A dónde debo ir? Y Jesús dijo, anda acá, anda allá, donde quiera que haya almas que perecen. Alabado sea Dios por su maravillosa bondad al revelar su palabra y su voluntad de una manera tan maravillosa a un tal pobre, débil gusano del polvo. Yo vi más en aquella visión de lo que podría haber aprendido en años de estudios duros. Alabado sea su santo nombre. Yo vi que no debía depender de nada de lo que yo podía hacer, sino que tenía que buscarle a Él por poder y sabiduría. María dejó un mensaje para los líderes cristianos, si eres un líder de iglesia. Dios te ordena que obedezcas al Espíritu Santo y aprendas a andar en sus caminos. La Biblia dice que quienes son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, Romanos 8:14. Entonces, deja que Él te guíe.